Episodio 1. La boca que nunca debió abrirse. Dicen que hay pecados que deben ser llevados a la tumba. Pero Padre Ciro eligió llevar los suyos al purgatorio. Tenía 92 años. Sus manos temblaban como si el frío viniera desde adentro. Aquella noche, en la habitación 6 del convento San Bartolomé, pidió por última vez un confesionario. Pero no pidió un sacerdote. No pidió un crucifijo. No pidió a Dios. Pidió una vela negra. Y que dejaran la puerta abierta, para que quien necesitara entrara. La hermana Lucía, joven y obediente, fue quien lo escuchó. Pensó que deliraba, que la fiebre le había corroído la razón. Pero cuando salió de la habitación para llamar al médico, todas las velas del pasillo se apagaron a la vez. Y una voz, que no era la suya, cerró la puerta desde adentro. Nadie pudo abrirla en las siguientes 7 horas. Durante ese tiempo, los otros monjes no pudieron dormir. No por miedo, sino porque alguien, o algo, caminaba por los pasillos, arrastrando cadenas, murmurando oraciones rotas, pronunciando nombres que nadie se atrevía a recordar. Pero el momento exacto fue a las 3:33 de la madrugada. Todas las estatuas del convento, desde San Miguel hasta la Virgen de los Dolores, comenzaron a llorar. No con agua, sino con algo espeso, denso, que olía a ceniza y cera podrida. Padre Ciro murió esa noche, pero no en silencio. Según Lucía, antes de que lograran abrir la puerta, escuchó su voz diciendo algo que jamás olvidará. Confieso haber liberado un hombre que fue encadenado por ángeles. Y si alguien me escucha, que sepa que no era mío. Era de él. Cuando finalmente lograron entrar, el cuerpo de Ciro estaba incorrupto, pero su boca estaba cosida con hilo rojo, como si alguien, desde el otro lado, no quisiera que siguiera hablando. No hubo misa. No hubo entierro. Solo un silencio tan pesado, que el viento ni siquiera se atrevía a moverse. En el confesionario vacío, la puerta volvió a abrirse sola. Desde esa noche, nadie ha entrado, pero todos en el convento coinciden en algo. Cada madrugada, se escucha una confesión, dicha con una voz que ya no pertenece a este mundo. Episodio 2. El confesionario que se abrió solo. No fue un sacerdote quien lo abrió, tampoco una llave, ni una mano humana. Fue el sonido del lamento, el mismo que nadie había escuchado desde el siglo XVII. Aquella noche, 2 días después de la muerte del Padre Ciro, el convento entero decidió sellar el confesionario con cadenas benditas y cera sagrada. No por superstición, sino por miedo. Un miedo antiguo, ancestral, con olor a incienso marchito y a oraciones no respondidas. Pero la madrugada siguiente, a las 3:33 de la madrugada, exactamente, las cadenas cayeron al suelo como si nunca hubieran tenido peso. Y la puerta, chirriando como si despertara de un sueño eterno, se abrió lentamente, sola. Hermana Lucía fue la primera en verlo. No estaba dormida. No deliraba. Ella misma lo escribió en su diario. Con la pluma temblando. Escuché una respiración dentro. No era jadeo. Era como si alguien hablara sin lengua. Como si el aire sufriera al salir. Dentro del confesionario no había nadie. Y sin embargo, el cojín del penitente estaba hundido. El aire olía a algo quemado. Y en la pared, escrita con lo que parecía carbón mezclado con sangre seca, una sola frase: yo no lo maté, solo dije su nombre. Los monjes intentaron borrar la frase, pero cada vez que la frotaban, el texto reaparecía más profundo, como si el confesionario ya no fuera de madera, sino de carne herida. Esa misma noche, el hermano Teófilo, el más escéptico, el que nunca creyó en milagros ni en posesiones, decidió pasar la noche dentro del confesionario. Quería demostrar que todo era paranoia, un montaje, una alucinación colectiva. A la mañana siguiente, lo encontraron de rodillas, vivo, pero con la lengua convertida en cenizas, y en su pecho, grabada como si hubiese sido escrita desde dentro de su piel: tú lo escuchaste, ahora díselo al mundo. Pero Teófilo no puede hablar, solo llora, llora cada madrugada, mirando fijamente hacia donde se sienta el penitente invisible. Desde entonces, nadie se ha atrevido a sentarse ahí, pero el confesionario sigue abierto, esperando. Y hay noches, no todas, pero algunas, en las que una sombra se desliza dentro. Sin rostro, sin cuerpo, solo con voz. Y la voz, siempre la misma, confiesa algo nuevo, algo que no debería ser dicho en ningún idioma conocido, pero que todas las almas perdidas en el purgatorio gritan al mismo tiempo. Episodio 3. El alma que escuchó desde el purgatorio. No todos los muertos están en paz. Algunos, simplemente esperan en silencio, atrapados en la frontera entre el fuego y el olvido. Mariana murió a los 17. Dicen que su alma fue directa al purgatorio. No por pecado mortal,
sino por un secreto que nunca reveló en vida. Y allí, entre cenizas suspendidas, entre rezos abandonados por el cielo, ella escuchó la confesión. No una, sino todas. Esa noche, cuando el padre Ciro murmuró su último aliento, algo tembló en las entrañas del purgatorio. Los lamentos se detuvieron. Las cadenas que envolvían las almas quedaron tensas. Y entonces, se oyó una voz que no hablaba como las otras. No lloraba, no suplicaba, confesaba. Yo lo vi, yo fui testigo, pero callé, porque la luz me lo pidió. Mariana se aferró a un trozo de recuerdo, el único que le quedaba, y escuchó. Cada palabra era un cuchillo que abría cicatrices en los espectros que la rodeaban. Algunos aullaban. Otros intentaban cubrirse los oídos, pero no tenían orejas. Solo ecos. Las palabras traspasaban todo. Era como si la voz viniera de un lugar más profundo que la muerte. Ella no sabía quién era el que hablaba, hasta que lo nombró. El nombre que Dios selló con fuego. El nombre que solo puede ser pronunciado por quien estuvo entre el altar y el pecado. Y Mariana comprendió, era el padre Ciro. Pero no el Ciro que confesaba pecados ajenos. No, este Ciro confesaba los pecados de lo divino. En ese instante, las almas que estaban más cercanas al juicio final se detuvieron. Una columna de luz, no celestial, sino pálida y fría, se abrió sobre ella. Y Mariana fue empujada hacia arriba. No al cielo, tampoco de vuelta a la tierra. Fue enviada al lugar donde la confesión se originó. De regreso al convento. A la mañana siguiente, hermana Lucía encontró a una joven dormida en el altar mayor. No respiraba, no tenía pulso, pero sus labios susurraban una oración. Y cuando Lucía se acercó, escuchó una voz que no era de este mundo. Yo estuve allí cuando el purgatorio gritó. Episodio 4, la confesión que nombró a un ángel caído. Hay nombres que los hombres no deben pronunciar. Y hay otros, que ni los ángeles se atreven a recordar. Mariana no volvió como una resucitada. Volvió como un testigo. Su cuerpo, aunque inmóvil, comenzó a sangrar por los ojos mientras dormía sobre el altar mayor. Y cada gota formaba letras. Lentas, dolorosas, incomprensibles para los vivos, pero sagradamente claras para los condenados. Hermana Lucía, horrorizada pero empujada por algo que no entendía, limpió una de esas gotas con un paño blanco. Cuando lo volteó, un solo nombre estaba escrito con sangre. Sariel. No era un nombre que hubiera oído antes. Y sin embargo, al pronunciarlo en voz baja, las campanas de la capilla sonaron solas. 1, 2, 3 veces, como si algo que dormía bajo tierra hubiese despertado. Los libros antiguos del convento, aquellos que solo los superiores tenían derecho a leer, hablaban de Sariel, pero no como santo, tampoco como demonio. Sariel era un ángel que descendió sin caer. No fue arrojado al infierno. No fue perdonado por el cielo. Fue silenciado, enterrado entre los nombres prohibidos, encerrado entre el juicio y la misericordia. Y padre Ciro lo conoció. En su juventud, según un manuscrito escondido bajo su lecho. Ciro fue testigo de un ritual, uno que no aparece en ningún evangelio. Una noche donde un sacerdote y un ángel hablaron sin palabras, sellaron un pacto sin tinta, y compartieron un pecado sin cuerpo. Sariel deseaba saber lo que siente el alma cuando duda. Y yo le mostré cómo duele creer en algo que te abandona. Escribió Ciro, con letra rota. A cambio, Ciro guardó su nombre durante 50 años. Pero en el momento de su muerte, lo liberó. Y fue entonces que el purgatorio gritó. Porque Sariel no era un nombre cualquiera. Era un eco sellado con fuego divino. Era el único ángel que había confesado un pecado que ni Dios aceptó escuchar. Esa noche, Mariana abrió los ojos. Negros, vacíos, y en un susurro que retumbó como trueno entre los vitrales, dijo, Sariel no cayó, fue traicionado, y ha vuelto a terminar lo que empezó con Ciro. Episodio 5, el pecado que Dios nunca perdonó. No fue asesinato, no fue traición, fue fe contaminada por deseo. Y eso, ni el cielo supo dónde colocarlo. Años antes de morir, padre Ciro viajó en secreto al desierto de Alepo. Allí, entre ruinas sepultadas por siglos, encontró un santuario sin nombre, enterrado en la roca viva, donde las oraciones no se rezaban hacia arriba, sino hacia adentro. Fue allí donde conoció a Sariel. No tenía alas, no tenía brillo, pero su presencia dolía, como si lo que lo rodeaba, el aire, la piedra, incluso el tiempo, supiera que aquello no debía existir en el mundo humano. ¿Sabes lo que es amar sin ser creado para ello?, le preguntó Sariel, mientras lo miraba con ojos que jamás habían parpadeado. Y Ciro no respondió con palabras. Respondió quedándose.
7 días y 7 noches. Sin salir. Sin orar. Sin arrepentirse. Al final de ese silencio sagrado, Sariel le pidió una sola cosa. Escúchame confesar y no me olvides. Y lo hizo. Ciro se arrodilló ante él. Y el ángel habló. No con voz, sino con presencia. Confesó haber amado a una mujer que no existía en la carne, pero que soñaba con él cada noche. Una mujer que lo dibujó en su fe, que lo deseó en medio de oraciones, y que al hacerlo, lo arrancó del cielo. No caí por rebelión, caí por ser soñado con placer. Caí porque alguien me creyó deseable, y yo respondí. Cuando terminó, Ciro lloró, no por compasión, sino porque, en lo más profundo de su alma, él también había deseado ser tocado por lo divino. Y lo fue. A cambio del silencio, Sariel le ofreció un don, el de cargar con su pecado. No como castigo, sino como testimonio. Desde entonces, Ciro comenzó a escuchar confesiones de todo tipo, pero había una que nunca repitió. Una que, si salía de su boca, desataría el eco que el purgatorio ya no podía contener. Hasta que murió, hasta que la confesó, y todo ardió. Esa noche, Mariana despertó entre llamas que nadie más veía. Se levantó del altar. Caminó hasta el confesionario vacío y dijo, el pecado que Dios nunca perdonó, fue haber amado con los ojos abiertos. Y en ese instante, las estatuas dejaron de llorar, para empezar, a gritar. Episodio 6, la oración que quemó las paredes. Las paredes del convento estaban hechas de piedra consagrada, levantadas con siglos de silencio, de votos y de fe. Pero aquella madrugada, comenzaron a arder sin fuego. Fue hermana Lucía quien lo vio primero. Entró a la capilla justo después de oír una oración que no reconocía. No estaba en latín, ni en lengua humana. Era una sucesión de sonidos, como suspiros que sangraban. Y aunque no había nadie en el altar, las palabras seguían resonando, como si alguien rezara desde dentro de los muros. Lucía cayó de rodillas al sentir que el suelo temblaba bajo ella. No como un terremoto, sino como un corazón latiendo desde el subsuelo. Entonces ocurrió. Las paredes comenzaron a oscurecerse. No con humo, sino con marcas de manos. Cientos, quizás miles, que surgían desde la piedra como si quisieran escapar. Y entre ellas, una frase apareció grabada, línea por línea, en medio del altar. Lo que fue soñado con placer, ahora será recordado con castigo. Las velas estallaron, los vitrales temblaron, y del suelo, justo bajo el antiguo confesionario, comenzó a brotar un líquido espeso, negruzco, con olor a incienso quemado y carne vieja. No era sangre, era ceniza líquida. Los monjes intentaron rezar. Algunos gritaron, otros corrieron, pero Mariana no. Ella sonrió, porque reconocía esa oración. Es la misma que Sariel me susurraba en sueños, antes de que yo naciera. Lucía, temblando, la confrontó. Le preguntó si ella era la mujer del pecado, la que soñó con el ángel, la que lo hizo caer. Pero Mariana negó con la cabeza. No, yo no lo soñé. Yo fui soñada, por él. En ese momento, todas las estatuas se voltearon hacia el confesionario, como si esperaran que él apareciera. Y lo hizo. Una figura sin rostro, vestida con túnica blanca y ojos vacíos, emergió entre el humo espeso. No caminaba, flotaba, no respiraba, oraba. Y donde rezaba, la piedra ardía. Episodio 7, el niño que lloró por los muertos. No vino con nadie. No tocó la puerta. Simplemente apareció, en la entrada del convento, cubierto de barro y con los ojos llenos de algo que no era tristeza, sino memoria. Tenía 8 años. No hablaba. No comía. Solo cargaba un cuaderno viejo con dibujos. Y cada noche, sin que nadie le enseñara, dibujaba lo mismo. Un confesionario ardiendo. Un sacerdote llorando sangre. Y cientos de bocas abiertas, flotando sobre un altar, gritando sin sonido. Hermana Lucía intentó hablarle. Él no respondió. Pero cuando ella rozó el cuaderno, el niño empezó a llorar. Lágrimas negras, densas, calientes, como si llorara por otros, no por él. Esa noche, Mariana se acercó al niño sin decir palabra. Lo miró con ternura, como si ya lo conociera. Tú también lo escuchaste, ¿verdad? Le susurró. Y el niño asintió lentamente. Luego, abrió su cuaderno en una página nueva. Allí no había dibujos, sino palabras, pero no escritas por un niño. Era caligrafía antigua, letras temblorosas, casi grabadas con dolor. Él me llamó por mi nombre antes de nacer, y me mostró el purgatorio, desde el vientre de mi madre. Los monjes, al ver esto, lo consideraron una señal. Uno de ellos, el padre Elías, decidió interrogarlo.
convencido de que era víctima de alguna posesión. Lo llevó al confesionario. Cerró la puerta. Y no volvió a salir. Cuando lo encontraron, el niño estaba intacto. Sentado. Calmado. Pero Elías había envejecido 30 años en cuestión de minutos. Su piel colgaba como cera derretida. Sus uñas negras. Su boca abierta en un grito eterno. Y en su pecho, escrito con un líquido dorado que nadie pudo identificar: este niño no habla. Porque lo que vio no debe ser dicho, solo recordado. Desde entonces, nadie volvió a acercarse al niño. Él solo sigue dibujando una nueva imagen cada noche. Y cada imagen se cumple al amanecer. Hoy dibujó algo distinto. Una figura alada, de rodillas frente a un altar. Y bajo ella, una cruz rota, con una palabra grabada en el suelo: redención. Pero la tinta con que lo escribió era sangre del propio cuaderno. Episodio 8. La noche que los santos se taparon los oídos. El convento siempre había sido silencioso. Pero aquella noche, el silencio no fue paz, fue terror. Comenzó a las 3:03 de la madrugada. Un minuto antes del temido 3:04. La hora que los monjes ahora llamaban el suspiro del purgatorio. Esa noche, ninguna vela quiso encenderse. Ni con fósforo, ni con oración. Hermana Lucía, temblando, entró en la capilla para ver por qué el aire se sentía tan denso. Y lo vio. Todas las estatuas de santos, Santa Rita, San Agustín, San Francisco, estaban cubriéndose los oídos. No con sus manos talladas, sino con manos humanas. Carnosas, vivas, adheridas a sus cabezas como si hubieran brotado de la piedra misma. Lucía cayó de rodillas. Quiso rezar, pero su voz no salía. Detrás de ella, Mariana se acercó con el niño de la mano. Él sostenía su cuaderno, abierto. Un nuevo dibujo. Un rostro sin ojos gritando frente a un confesionario. Y alrededor, estatuas que sangraban por los oídos. ¿Qué es esto?, susurró Lucía. Es la confesión que no debía oírse, respondió Mariana. Pero que el niño escuchó dentro del vientre. Y ahora, cada vez que alguien la recuerda, el cielo se protege. Porque ni los santos pueden soportarla. De pronto, el aire cambió. Desde el fondo del pasillo, el confesionario volvió a abrirse. Sin viento, sin manos. Y esta vez, no salió voz alguna. Solo un lamento. Un lamento profundo. Largo. Desgarrador, como si el alma de alguien estuviera siendo arrancada a través del sonido. Los monjes corrieron. Algunos se desmayaron. El padre Bartolomé cayó muerto al instante. Sus oídos estaban llenos de cera negra y su lengua faltaba. Nadie habló esa noche. No por miedo, sino porque todos oían una confesión dentro de su cabeza. Una distinta para cada uno. Personal. Íntima. Dolorosa. Y todos sabían lo mismo. No era suya. Era de Sariel. Y nos la hizo sentir, para no cargarla solo. A la mañana siguiente, las estatuas habían vuelto a la normalidad. Pero sus ojos de mármol miraban hacia abajo. Como si la santidad ya no pudiera mirar a los hombres a los ojos. Episodio 9. La mujer que fue nombrada en el infierno. Ningún nombre debería ser pronunciado en el infierno. Pero hay uno, que incluso los demonios susurran con miedo. Y ese nombre era el de ella. Esa noche, las campanas del convento repicaron por sí solas a medianoche. 3 veces. Como si algo hubiera cruzado el umbral sagrado. Mariana lo sintió antes que nadie. El aire se volvió denso. El suelo frío. Y el niño, que nunca hablaba, se aferró a su cuaderno. Pero no dibujó. Solo tembló. Lucía salió al patio. Y la vio. Una mujer de cabello negro como el humo de incienso. Piel tan pálida que parecía de cera derretida. Y ojos. Ojos que no reflejaban luz. Porque ya no venían del mundo de los vivos. Caminó hasta el altar como si lo conociera. Cada paso que daba hacía temblar las velas. Como si el fuego no quisiera verla. Cuando habló, no lo hizo con voz. Lo hizo con recuerdo. Todos los presentes, los pocos que aún resistían en el convento, la oyeron al mismo tiempo. Dentro de sí. Me llamo Elara. Y fui la que soñó con Sariel. Antes de que él supiera lo que era el deseo. Mariana la miró sin pestañear. No había miedo en ella. Había reconocimiento. Yo te vi en mis sueños, murmuró Mariana. Pero tú eras fuego. ¿Cómo regresaste? Elara sonrió. Y por un segundo, el suelo bajo sus pies comenzó a resquebrajarse. Pero no se abrió. El infierno no quería recuperarla. No volví. Me dejaron salir. Porque el nombre que Sariel susurró en su confesión era el mío. Y eso me hizo eterna en el tormento. Nadie sabía si creerle. Pero el niño, en ese momento, dibujó algo por primera vez en 3 noches. Un ángel llorando sangre.
abrazando a una mujer desnuda que ardía, sin consumirse. Ella lo amó antes que el cielo. Y eso cambió todo. Escribió con letra temblorosa. Lucía intentó acercarse a Elara, pero su cuerpo comenzó a sangrar por las palmas al tocar el aire a su alrededor. Y entonces, Elara dijo la frase que nadie olvidaría jamás. Dios me negó. El infierno me maldijo. Pero fue un ángel quien me deseó. Y esa fue mi condena. Las paredes volvieron a temblar. El confesionario crujió como si algo dentro de él se estremeciera con culpa. Y las estatuas, esta vez no se taparon los oídos. Giraron la cabeza hacia ella. Episodio 10. El eco que repitió la confesión en todos los cementerios. La confesión de Sariel no quedó encerrada en el convento. Se escapó, como el humo de un incensario roto. Se deslizó entre tumbas y lápidas, buscando oídos, aunque ya no tuvieran carne. Todo comenzó con un rumor en el pueblo. Los sepultureros de 3 cementerios distintos comenzaron a reportar lo mismo. Hay voces entre los muertos, pero no rezan. Repiten una frase, como si intentaran recordarla o advertirla. Lucía, al oír esto, decidió visitar el viejo panteón de San Marcos. Llevaba una cruz, un rosario, y el cuaderno del niño, que esa mañana había dibujado una fosa abierta y letras negras saliendo de ella como humo. Al llegar, la encontró, una lápida agrietada, sin nombre, rodeada por tierra removida, y una inscripción nueva, escrita con ceniza reciente. El que escucha esta confesión, también cargará el eco. Lucía retrocedió, pero ya era tarde. El eco la tocó. No fue un sonido, fue un pensamiento impuesto, una secuencia de palabras que no le pertenecían, pero que ahora vivían en su pecho como una semilla maldita. Elara fue soñada por el deseo. Sariel fue condenado por la respuesta. Pero yo, fui testigo. Susurró la voz dentro de su mente. Lucía gritó. Cayó de rodillas. Pero nadie respondió. Porque en ese momento, todos los cementerios del pueblo se despertaron. En el convento, Mariana sintió el temblor. El niño dejó caer su cuaderno. Y las estatuas comenzaron a girar, una por una, mirando al cielo con terror. No con fe. A kilómetros de allí, en Roma, un obispo interrumpió su sermón y cayó en trance. Repitió palabra por palabra lo que Sariel había confesado, con una voz que no era la suya. Y luego, se desangró por los oídos. Los noticieros no supieron cómo explicarlo. La iglesia lo llamó delirio místico. Pero quienes lo vieron, sintieron que no fue un mensaje. Fue una advertencia. Porque si los muertos comienzan a repetir lo que los ángeles han callado, ¿cuánto falta para que el cielo también grite? Esa noche, el niño escribió solo una palabra en su cuaderno. Contagio. Y debajo de ella, dibujó un mapa, con cada cementerio marcado con ceniza. Episodio 11. El exorcista que no soportó escucharla. No todos los que enfrentan al demonio temen al infierno. Pero aquel exorcista temió a una voz que ni siquiera venía del abismo. Se llamaba Padre Aureliano, uno de los últimos en ser entrenado bajo el viejo ritual del rito romano. Firme, escéptico, inquebrantable. Había enfrentado posesiones en aldeas olvidadas, maldiciones que hablaban en lenguas muertas, y niños que rugían con voz de bestia. Pero cuando le hablaron del convento y del eco que salía del confesionario, no quiso ir. Solo aceptó cuando le dijeron que un niño que no hablaba estaba dibujando profecías, y que una mujer, Elara, había regresado de un infierno que no la quería. Llegó de noche, con agua bendita, con crucifijos, y con un dictáfono para grabar lo que escuchara. Todo tiene explicación, dijo, pero nadie volvió a verlo después de cruzar las puertas del confesionario. Lo que se escuchó esa madrugada fue algo que hizo que incluso los cuervos huyeran del campanario. El sonido del latido de un corazón, acompañado por un sollozo desgarrador, que parecía venir de la garganta del mismo Dios. A las 3:33 de la madrugada, la puerta del confesionario se abrió sola, y Aureliano salió caminando. Pero no hablaba, no respiraba, solo sostenía su crucifijo, con los ojos arrancados. Los tenía en la mano, aún sangrantes, como si se los hubiera quitado él mismo, para no seguir viendo lo que la voz le mostraba. Mariana corrió hacia él. Intentó detenerlo, pero el exorcista cayó de rodillas. Levantó la cabeza vacía y susurró algo sin boca. Esa voz no era de un demonio. Era de alguien que aún cree en Dios, pero ya no lo ama. El dictáfono que llevaba colgado al cuello grabó todo. Cuando lo revisaron, había una sola pista de audio. Duraba exactamente 6 minutos y 66 segundos. Y en ella, una sola frase repetida, dicha en una voz que no pertenece a ninguna garganta humana. Confesaré, aunque me borren del cielo. Desde entonces, el confesionario no volvió a abrirse.
No porque estuviera sellado, sino porque algo, desde adentro, ahora lo sostiene cerrado. Episodio 12. El Papa que lloró sin saber por qué. El Vaticano no sabía nada del convento. O eso decían. Pero cuando el eco de la confesión llegó a las criptas más profundas de Roma, no pudo ignorarse más. No era un rumor. No era herejía. Era una verdad tan antigua, que ni siquiera los ángeles la pronunciaban. Y entonces ocurrió. Durante una misa privada, el Santo Padre, el Papa León XII, se detuvo en mitad de una lectura del Evangelio. Su voz se quebró. Su cuerpo tembló. Y comenzó a llorar. No una lágrima, sino muchas. Silenciosas, densas, negras. Los cardenales pensaron en derrame, en posesión, en ataque de fe. Pero el Papa solo repitió una frase. Entre sollozos y susurros. Alguien está confesando. Y yo no puedo absolverlo. Lo llevaron a sus aposentos. Cerraron puertas. Sellaron ventanas. Pero él no dormía. No comía. Solo escribía. Sin descanso. Sin levantar la cabeza. Y al cabo de 3 días, llenó 77 páginas con una sola oración. Escrita una y otra vez. El que se atrevió a amar a lo que era puro. Abrió la herida que nunca debió sanar. Nadie entendía. Hasta que el Papa pidió ver el mapa de cementerios del sur. El mismo donde habían ocurrido los susurros, los gritos, las visiones. Y con el pulso débil, marcó un punto exacto con su sangre. San Bartolomé, el convento de la confesión, pidió que lo llevaran allí. Los cardenales se negaron. Pero esa noche, su habitación fue encontrada vacía. Solo quedaba su sotana, doblada con cuidado, y un crucifijo derritiéndose como si el metal no soportara más el peso del símbolo. Al amanecer, en el altar de San Bartolomé, hermana Lucía encontró algo nuevo. Una figura encapuchada, de rodillas, llorando, y repitiendo el nombre de Sariel con voz quebrada, como si pidiera perdón por haberlo olvidado. El Papa había llegado solo, y estaba rezando. Pero no a Dios. Rezaba a la voz. Rezaba a la confesión. Rezaba a lo que ya no tenía cielo. Episodio 13. El juicio que no fue en el cielo. Cuando un alma muere en gracia, se dice que es juzgada en el cielo. Cuando muere en pecado, se arrastra al infierno. Pero ¿qué ocurre cuando un alma muere con un secreto que ni Dios quiere escuchar? El juicio de Padre Ciro no ocurrió en el cielo, ni en el infierno. A la medianoche exacta, mientras su tumba sellada comenzaba a agrietarse sola, Mariana entró en trance. No dormía, no respiraba, solo se quedó en pie, con los ojos blancos, como si viera lo que ningún humano debería ver jamás. Está ocurriendo, dijo con una voz que no era suya. El juicio ha comenzado. Pero no hay jurado. Solo testigos. Y gritos. Lucía, temblando, la sostuvo por los hombros. ¿Dónde? En el mismo lugar donde Dios ya no escucha, respondió Mariana. El purgatorio abierto. Ese lugar que solía ser tránsito. Ahora era tribunal. Ciro no estaba solo. A su alrededor, miles de almas atrapadas se alzaban como columnas de humo negro, rodeándolo en círculos. No hablaban. No acusaban. Solo lloraban. Porque todas ellas habían sido marcadas por su silencio. Habían confesado ante él en vida. Y él, como buen sacerdote, se llevó todos esos pecados a la tumba. Pero también ocultó uno propio. El de haber protegido el nombre de Sariel. El de haber callado una historia que, si el cielo la conociera, podría romper el equilibrio entre lo sagrado y lo humano. De pronto, en el centro de aquel purgatorio ardiente, apareció Elara. No como mujer, no como sombra, sino como prueba. Yo fui condenada por un deseo que él compartió, dijo ella, señalando a Ciro con un dedo envuelto en luz rota. Y él eligió mi condena. Ahora, que el juicio lo elija a él. Sariel apareció entonces, alto, radiante, pero roto. Sus alas eran ceniza. Su mirada, un espejo sin reflejo. No quiero castigo, dijo, tampoco redención. Solo, que la verdad ya no se oculte entre rezos. El purgatorio tembló. Las almas gritaron. Y en la tierra, el cuerpo de Mariana sangró por la boca, con la voz de Ciro saliendo de su garganta. Perdóname, Señor, no por lo que hice, sino por lo que oculté por amor. Y entonces, todo se detuvo. Episodio 14, la segunda confesión. Se pensó que todo había terminado con el juicio de Ciro, que no quedaban más palabras por decir, ni pecados por confesar. Pero el purgatorio nunca cierra los labios, cuando aún hay alguien que tiembla al recordar. Y esa noche, alguien tembló. Mariana. No fue por miedo, fue por revelación. Una que llevaba dormida en su carne desde antes de nacer. Porque el verdadero secreto
No era Sariel. Era ella. En el silencio del altar, donde la voz de Ciro aún flotaba en el aire como incienso estancado. Mariana cayó de rodillas. Y habló. Pero esta vez, no con voz humana. Yo también debo confesar. No fui enviada para escuchar. Fui creada para recordar lo que nunca debió olvidarse. Lucía se acercó, desesperada. ¿Qué estás diciendo? Soy el testigo que no nació por voluntad de madre. Fui soñada, como castigo. Fui engendrada, por el deseo que Sariel no pudo borrar. Un rayo rompió el cielo. Y las paredes del convento comenzaron a agrietarse. Una segunda confesión estaba abriéndose paso. Pero esta, no venía del alma de un sacerdote. Ni de los labios de un ángel. Venía del vientre de la humanidad misma. El niño, sí. Aquel niño que nunca habló, se acercó a Mariana. Y por primera vez, sus labios se movieron. Madre, susurró. Apenas audible. Confiesa. Mariana miró al cielo. Y con lágrimas negras bajando por su rostro, dijo la verdad. Yo soy el fruto del deseo. No el pecado. La memoria. Fui enviada para cargar lo que ni el cielo ni el infierno quieren. Porque toda confesión que no es escuchada, se convierte en carne. En ese instante, los vitrales estallaron. El confesionario se partió en dos. Y las estatuas comenzaron a sangrar no por los ojos, sino por las bocas. Todo el convento gritó. Porque la segunda confesión no hablaba de lo que se hizo, sino de lo que fue engendrado a causa de lo que se ocultó. Mariana cayó desmayada. Y el niño, su hijo, el eco viviente de lo no dicho, cerró el cuaderno por última vez. En la portada, con ceniza escrita, una sola frase apareció. Lo que nace de una confesión maldita, no pide perdón. Pide justicia. Episodio final, el silencio que dejó gritando a los muertos. Y entonces, todo cayó. Después de la segunda confesión, el convento quedó en ruinas. No por fuego, no por terremoto, por verdad. Una verdad tan antigua que ni el aire quiso seguir portándola. Una confesión tan profunda, que rompió incluso el pacto del silencio entre los mundos. Los monjes huyeron. Las estatuas se partieron solas. Y el confesionario se convirtió en polvo. Como si nunca hubiera existido. Solo quedaron tres figuras en pie. La mujer que fue maldita por amar al cielo. El niño, el eco vivo de una confesión que jamás debió gestarse. Y Mariana, la carne que se atrevió a recordar lo que los ángeles juraron olvidar. Esa madrugada, las campanas del convento no sonaron. Pero todos los cementerios del país, sí. Las lápidas crujieron. Las tumbas se abrieron. Y los muertos, los que jamás fueron escuchados en vida, comenzaron a gritar. Pero no por horror, por liberación. El eco de la confesión se había transformado. Ya no era una maldición. Era una grieta. Una puerta. Un juicio para todos. El Papa, desaparecido, fue encontrado muerto frente a la cripta del Vaticano, con una sonrisa extraña y los labios sellados por cera bendita. En su pecho, perdoné lo que Dios no quiso oír. El niño desapareció sin dejar rastro. Solo su cuaderno quedó. Y en su última página, una frase escrita con tinta viva. No busquen redención en el cielo. Busquen la verdad en el silencio que los hace temblar. El ara regresó al purgatorio. Pero no como alma condenada, sino como testigo eterno. La primera mujer en ser nombrada con devoción y con castigo. Y Mariana ya no era Mariana. Era el templo viviente de lo no dicho. La grieta que nunca sanaría. La madre de todas las confesiones futuras. Hoy, el convento de San Bartolomé ya no existe. ¿Dónde estuvo? Solo hay tierra seca. Pero si te acercas en la madrugada, si te atreves a quedarte hasta las 3:33, escucharás voces. Voces que no quieren perdón. Voces que no buscan redención. Voces que simplemente no quieren ser olvidadas. Porque cuando la confesión se vuelve carne, y el pecado se hace hijo, ni el cielo ni el infierno tienen derecho a callar.